Hola para todos, hermanos de Parashat, vino Shmuel Korenblit, Meir Kalmo, estamos acá en Parashat Kitavo. Parashat Kitavo es una Parashat con una parte dura. Bueno, aparte de empezar por lo blando. ¿Pasar por? Por lo que es lo blando, lo fácil. Kitavo el Haaretz. Kitavo el Haaretz, que también se dice, vaya Kitavo el Haaretz es una alegría que tenemos para Israel. Se dice que hay una lengua semántica interesante en hebreo, porque allá Kitavo quiere decir cuando van a venir para la tierra de Israel. Uh-huh. Pero la palabra ve allá es el pasado. Ajá. Pero el Vav lo cambia para el futuro. Sí. Mientras Vayehi, que se dice que es una lengua que viene para situaciones más difíciles, se usa, es una palabra que es el pasado, Yehi. Pero el Vav lo cambia para el futuro. Entonces los Balei Musar explican que... Bueno, explica lo que es Vav. Vav, la letra Vav, que viene antes, Vayehi y ve allá, que sí, y va a ser cuando, que entonces el Vav lo cambia el pasado para el futuro y el futuro para el pasado. Pero cuando se cambia el pasado para el futuro es positivo. Cuando se cambia el futuro para el pasado, normalmente la continuación de los psukim son cosas malas que van a ocurrir, como dice la Gemara en Megillah. Vaí bimei Hashverosh, y fue en la época de Hashverosh, que la Megillah Esther, que leemos los decretos terribles de Amán. Vaí bimei Shvot HaShoftim en Melech Beisrael, en la época de los jueces no había un rey en Israel, por eso había una confusión allá toda, y acá, de allá Kitavo el Haaretz, acá al contrario, cuando el pasado mira para el futuro, cuando usamos el pasado para invertir la situación para el futuro, estudiar el futuro, no solo llorar por el pasado todo el tiempo, decir, ay, ¿qué pasó con nosotros? ¿Cómo sufrimos el pueblo de Israel? Y al vez de eso, aprendemos del pasado y vamos adelante para el futuro. Eso es positivo, sí. Me parece. Incluso Moshe está ahora hablando con un pueblo que toda la generación anterior fue muerta en el desierto. Sí. Y tal vez más que nunca hay que hablar para ellos eso. Mira, hay ahora que no mirar más el pasado, empezar a mirar el futuro. Ustedes van a entrar a dejar de Israel, hay bendiciones muy grandes. Toma cuidado para que la situación de los pecados que pasaran en los desiertos no vuelva más una vez. Es una fuerza que hay que tener, un judío tiene que tener. Sabes que yo estaba hablando mucho, pero me recordé mi señora, que mi pareja tenía una abuela que pasó por casi 3 años en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial. Y después vivió en Bélgica. Bélgica. En Bélgica muchos años, hasta la edad de 70 años me parece, algo así. Después se hizo aliada para Israel. Cuando llegó en Israel, mi esposa la preguntó, decime, yo sé que debe ser muy difícil para usted, ¿no? 50 años, algo así, en un país, y de repente te sacan y te ponen en un país nuevo y empezar una nueva vida. Usted sabe, usted trata también de Olim, cuánto es difícil cambiar el país, cambiar todo. Y ella la miró con los ojos, casi tenía unos ojos de desafío, tenía así. Sí. Y le dijo, ma, ¿estás hablando del pasado? Y lo hizo con la mano así. Sí. Atiro todo el pasado, ahora empiezo adelante, nunca lo miro lo pasado. Y mi mujer aprendió mucho con eso. Dijo, eso es algo que me quedó, la fuerza de ella de agarrar toda la vida, 50 años, decir, este es pasado, vamos adelante, miramos para el futuro. Lo que pasó, sí. Y vamos adelante. Entonces, esa es sobre el pasado del futuro. Pero acá hay también entonces puntos importantes de ética y moral entre las maldiciones, puedo decir, que se traen acá para que no va a cuidar. Y me gustaría que poder énfasis en algún puntos que te parece que son más importantes para enfatizar de las mitzvot, así como se trae normalmente los 10 mandamientos, que siempre se dice que son algo especial, ¿por qué junto a los 10 mandamientos? Hay que explicar también un poquito por qué la Torah eligió justo esas klalot, esas maldiciones para traer en la ceremonia que estamos hablando acá, de la entrada en la tierra de Israel, que van a entrar y ahí hacen una ceremonia y al vez de los 10 mandamientos lo traen ahora traen mandamientos, promesas de brajot y también malas cosas que van a pasar si no van a guardar la Torah. Pero hay acá mitzvot muy específicas acá que hay que hablar sobre ellas también. Lo que es interesante es sobre qué habla, porque la imagen que esto ya habíamos hablado, habían 6
la ceremonia que tenían que hacer al entrar a la tierra de Israel, 6 tribus iban a la montaña, al Ar Grizim, y 6 tribus a la montaña, al Ar Eival. Y lo explicamos en otras veces, los Kohanim y los Leviim, y también con el Aarón, estaban abajo en el valle y miraban para una montaña y hacían las bendiciones, miraban para la otra y decían las maldiciones. Y lo que es interesante es qué era lo que tenían para decir, que es tan importante esa ceremonia. Cuando vemos acá el texto en el capítulo 27, a partir del versículo 15, por ejemplo, nos dice que maldecido va a ser el hombre aquel el cual va a hacer todo tipo de estatuilla o todo tipo que tenga que ver con idolatría. Entonces, una de las primeras cosas que tenían que tomar en cuenta que es algo que tenemos que alejarnos de la idolatría. Después nos habla también, si la idolatría es lo contrario de respetar a Dios, después de respetar a Dios, ¿a quién tenemos que respetar? A nuestros padres, ¿no es cierto? Entonces acá después dice también que maldito es aquel, él como que desprecia. Así como los mandamientos, también acá el amor y el respeto por los padres es una consecuencia directa del amor y respeto por Dios. Es una continuación de quien me creó, ¿sí? Del creador del mundo, o el creador en forma específica de la vida de uno. Y después empieza a hablarnos también no solo de nuestra relación con lo que tenemos más arriba de nosotros, como primero Dios, después los padres. Después empieza a hablar de las relaciones entre seres humanos, que nos dice que maldito es aquel como que toma parte del territorio o el terreno de su compañero. Que eso también, de saber respetar, Dios, el papá, el compañero, que son 3 niveles de aproximación. De saber respetar al prójimo, el que está al lado de uno. Y después de la sociedad, si vamos con esa escala que empezaste, Meir, Dios, los padres, los compañeros, después están las personas débiles en la sociedad, porque con el compañero tal vez quiero hacer negocios, pero hay personas más débiles en la sociedad que hay que cuidarlos, que es muy fácil engañarlos. Entonces después, lo que viene después es maldito aquel que hace equivocar al ciego en el camino. Es tan interesante, ¿no es cierto?, el orden que tú pusiste: Dios, padres, compañero, y después el que es el débil en la sociedad, que ya lo miro de otra manera. Y no solo nos habla acá del ciego, después nos dice que también la próxima maldición es aquel que hace, que inclina el juicio de aquel que no tiene quien lo proteja, que es del extranjero, del huérfano y de la viuda. ¿No es cierto? Que eso también es la gente como que uno los mira ya de otra manera, pero bueno, incluso si no hay quien los proteja, tanto al ciego como empezó, después que me trae al extranjero, al huérfano y a la viuda, que es también cosas que uno tiene que tener cuidado. Y lo último que me trae esta primer parte me empieza a hablar también de las relaciones íntimas, que también, que son cosas que tal vez todas estas cosas puede ser que uno las hace escondidas, que también es algo que uno tiene que el pueblo tomar en cuenta. Entonces, cuando me está trayendo acá este tipo de cosas, me está dando indicaciones. Primero, con qué tipo de personas tengo que tener cuidado. Después, qué tipo de acciones. Cuando empezó a hablar de las acciones, primero me habla de las relaciones íntimas. Después me habla de el uso de la violencia en forma secreta, que me dice, maldito aquel que le pegue, ¿sí?, que use la violencia con su prójimo en secreto. Y después me habla también de las relaciones comerciales, que me tengo que también cuidar, y también de aquellos, de las personas inocentes, de hacerlos cuidar. Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Esto es lo que nos dice, estas son las maldiciones que trae. O sea, acá no me viene a traer una lista de todos los preceptos negativos, sino como que trae cosas generales. Un ciclo de terrorización, se dice, que de cómo se baja una persona en temas éticos y morales. Puede ser también de los niveles, también se cambia, ¿qué? Porque si vamos a empezar de abajo para arriba, por ejemplo, que es del último acá que está escrito, Arur Asher Lokech Shohad Lakot Dam Naki,
Nefesh Dam Naki. Maldito la persona que toma soborno para pegar una persona que no es culpada, una persona que se puede imaginar, ¿qué Dios necesita decir para mí, para que no voy a pegar soborno para pegar a alguien? Está hablando con gente tan mala, para castigar a alguien que hace algo tan malo, se necesita decir para el pueblo de Israel algo tan duro. Pero tal vez es exactamente lo que dijiste. No, eso no se empieza acá, empezó antes. Primeros acá. Se empezó que el hombre empezó a trabajar idolatrías. No tiene Dios, no respeta a Dios. No respeta a los padres. No respeta después a los papás también. No quiere decir que los pega a los padres. No tiene respeto por los padres. No lo habla bien. Hay muchas alajot que son delicadas con los padres, que no sienten en el lugar de su papá, no se levanta cuando papá entra en donde está, se lo habla como si fuese un amigo suyo y no una persona que hay que dar respeto debido. Y después Maclea vive y mo. Después puede también empezar a Maclea, ¿eh? Se puede empezar a herirlo también y baterlo, y también hablar mal. Y se va así también a continuación, no solo con su papá, obviamente, ahí continúa adelante. Puede agarrar un pedacito de la tierra del próximo, mover un poco los límites por la noche, como dice el Rashi, que por la noche hay, antiguamente, hoy en día está todo marcado por satélites y GPS y todo. Aquel tiempo había, no sé, solo un fío, ¿qué? Una línea, ¿cómo se dice? Que se la marcaba. Entonces por la noche la gente viaja, ok, 1 metro para acá, la noche siguiente más 1 metro para allá, es delicado todavía. Pero el tipo se va degradando, hasta que en el final va a dormir con animales, como trae acá, perdón, porque los trae acá, que relaciones íntimas con animales, relaciones íntimas con la familia, con la hermana. ¿Cómo se puede llegar a este punto? Sí, se puede. Se empieza con cosas pequeñas, se empieza sin Dios. Cuando sacas Dios, tiene muchas chances de poder llegar muy lejos también en tus éticas y morales. Bien, no digo que no hay gente que no tiene Dios, que son ateos y también tiene ética. Pero es muy más fácil, mucho más fácil, el camino es mucho más liso, vamos a decir, cuando no hay un Dios para llegar muy lejos en todo lo que se trae acá la Torah. Entonces, Bezrat Hashem, que podemos aprender acá de los Arurim, que de dentro de las maldiciones tenemos las bendiciones también que Dios nos bendice. Aquí en Baruch Hashem tiene la ética, la moral y guardar a Dios y quedar conectados con Dios. Bezrat Hashem, que tenemos un Shabbat con muchas bendiciones, Bezrat Hashem, para todos. Shabbat Shalom, nos vemos la semana que viene.